Que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer, o voy a leer, el capítulo 1, versos 3 al 11. Estoy siguiendo con el tema que inauguré la semana pasada, que título La necesidad de educación en la iglesia. Y para los que no estuvieron, lo que motivó esta nueva serie es una predicación que se tituló, no aquí por supuesto, en otro lugar, de ninguna manera yo hubiese predicado semejante cosa. El título de esa predicación que motivó todo esto es Escandalosa Gracia. El predicador fue Dante Gebel. Y lo que hizo este señor en la tesis de esa predicación es comparar la gracia de Dios con la prostitución. Y eso, honestamente, hermanos, tocó algo en mí. Uno puede tolerar una serie de cosas, pero de ninguna manera que se blasfeme contra el nombre de Dios. Y es por eso que dije, no, yo voy a presentar, ¿no?, mi querella contra ese tipo de exposición. Y la razón del por qué un predicador dice semejante barbaridad y un séquito enorme lo sigue y aprueba semejante cosa es porque nos falta educación en la iglesia. Y no estoy hablando de la cultura o hablar de buenos modales, estoy hablando de educación bíblica. La semana pasada presenté el cuadro en el Antiguo Testamento cuando Oseas, usado por el Señor, informa, y es Dios en realidad el que le dice a la nación, mi pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento. Ahora vamos a hablar de quiénes nos educan. Y Pablo trata ese asunto en esta carta. En el capítulo 1, verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo ni para los sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, atenti con eso, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto, escuchen esta parte es interesante, después de hacer la lista dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, a saber, el apóstol Pablo. Padre, gracias por tu palabra. Como siempre, estamos agradecidos de que hayas preservado este manual de conocimiento divino para nosotros.
aplícala a nuestros corazones y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten bien, por favor, en el verso 5, me tienen que seguir con Biblia. Siempre insisto que no se trata, justamente estaba protestando el otro día por un señor que abrió Jueces capítulo 2 y llegó a la conclusión que la gracia de Dios es comparable a la prostitución. Justamente por no haber hecho una exposición y por ende un estudio concienzudo de lo que dice el capítulo 2 de Jueces y el libro de Jueces en general, y el Antiguo Testamento y toda la Biblia. Vemos que es una persona que a lo mejor lee, pero no estudia. Y llegó a semejante disparate. Así que abran sus Biblias, porque no me interesa que me escuchen a mí. Me interesa que escuchemos qué tiene que decirnos Dios a usted y a mí a través de su palabra. Si usted me va a escuchar a mí, va a perder el tiempo, como la gente pierde el tiempo escuchando ese bribón que dijo semejante cosa. Escuchemos qué tiene que decirnos Dios a través del apóstol San Pablo. En el verso 5, noten que este hombre otra vez dice el propósito de este mandamiento. Le está dando un mandamiento y le está diciendo por qué. ¿Qué es lo que busca Pablo? Dice el propósito es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y lo que llama la atención es que en el verso 6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos. Noten a dónde apunta el apóstol Pablo. Está diciendo, si preguntamos cuáles son las cosas de las que habla Pablo, mire usted, dice, nacido de un corazón puro, de buena conciencia, eso está ahí, de fe no fingida. Pero hay ciertas personas que se desviaron de estas cosas. ¿A qué se refiere Pablo? ¿De qué está hablando? Está hablando del amor, eso está ahí en el mismo versículo 5. Está el amor que emana de una condición correcta. Por eso dice de un amor, pero que parte, que emana de un corazón puro, un corazón limpio, un corazón transparente, una conciencia que no tiene acusaciones, limpia, y también una fe no fingida, teatralera, que aparenta algo pero que realmente no es. Personas que hablan en esos términos y que dicen yo tengo fe en Dios y es por eso que me paro a predicar esto y les hablo a ustedes, esa persona no tiene fe en Dios, tiene fe en sus creencias. Tiene fe en lo que la persona considera que es la palabra de Dios, pero no tiene fe en la palabra de Dios. Cree cualquier cosa y luego se la transmite al pueblo de Cristo. El amor de estos individuos que el apóstol Pablo tiene en mente es un amor falso, es un amor artístico, una parodia, una mentira. En cambio, estas personas que a veces dicen que aman al pueblo de Cristo, lo que hacen es apartarlo a ese pueblo a vana palabrería. Es pura retórica, gente que habla muy bien, muy bonito, tienen una elocuencia tremenda, mueven las emociones, pero realmente no presentan el consejo de Dios para el alma del pueblo. Un verso que resume más o menos todo el contenido de la carta. Siempre insisto en esto, ¿no? Hay que hacerles a los textos bíblicos las preguntas correctas. Y si nos preguntamos, bueno, a ver, Pablo, ¿qué es lo que quiere de Timoteo? ¿Por qué es importante esa pregunta? Nosotros abrimos la carta a Timoteo, la leemos, pero después nos preguntamos, bueno, ¿pero y para qué? Y ojo, porque Pablo le escribe a Timoteo, pero Dios preservó esta carta para ti y para mí. Ya Timoteo se murió, por si no saben, Se murió hace 2000 años. No anda por ahí dando vuelta. Así que hoy la carta nos llega a nosotros. La pregunta es, bueno, ¿para qué Dios preservó esta carta que el apóstol Pablo hizo personal a Timoteo? Bueno, la idea más o menos del propósito de toda la carta está en el capítulo 3, en lo que dice el apóstol Pablo en los versos 14 y 15. Fíjese, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo había hecho planes de poder encontrarse con su hijo espiritual, con Timoteo,
para que si tardo, y acá está el asunto, otra vez, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte. Ahí está el meollo del asunto. ¿Por qué escribe Pablo? Porque quiere informar a Timoteo cómo se tiene que conducir, cómo comportarse. ¿Dónde? Dice este hombre, en la casa de Dios, y entonces define la casa de Dios, porque uno puede concluir que se trata de el templo de Jerusalén, el edificio donde nos congregamos. No, señor, está hablando que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Otra vez, está allí mismo, no hay que darle vuelta al asunto. Y esto que va a decir es importante, porque va a decir que esa iglesia de Dios, esa casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Hermano querido, escúchame bien. Hay que saber cómo conducirse en la iglesia. ¿Entiende lo que está diciendo Pablo? Te escribí para que sepas cómo conducirte. ¿Ustedes creen que la iglesia, al decir las barbaridades que dice hoy, se está conduciendo como corresponde en la casa de Dios? Cuando una persona se para delante, no importa el nombre, quién sea, ya voy a tocar eso, pero la persona que sea se para y dice blasfemias contra la persona y el carácter de Dios. Cuando difama y pisotea el nombre de Jesucristo, la obra que el Señor hizo en la cruz para darnos la salvación y un montón de cosas más, ¿esa persona realmente está conduciéndose como corresponde en la casa de Dios? ¿Y qué de toda la gente que va detrás de estos maestros, como los que tenía en mente el apóstol Pablo? ¿Esa gente se conduce bien en la casa de Dios? A ver, los encontramos levantando las manos, derramando lágrimas, sirviendo al Señor y una cantidad de cosas. Pero a los ojos de Dios, no de la gente, del populacho, ¿se están conduciendo de una manera correcta? El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y la Escritura nos habla a nosotros para que aprendamos a conducirnos como corresponde en la iglesia del Señor Jesucristo. Y Pablo entonces lo que va a hacer es una serie de recomendaciones a Timoteo para que luego la canalice a la iglesia, a los creyentes. Y ustedes van a encontrar, para hacer un resumen rápido, ¿no?, de las cosas que le escribió el apóstol Pablo para saber cómo conducirse, es número 1, capítulo 2, versos 1 al 8. Esto es pasar revista rápido, nada más, porque me quiero concentrar en el tema de hoy. Pero el capítulo 2, versos 1 a 8, los llama a la iglesia dedicada a la oración. Hace un llamamiento a que doblen las rodillas y hablen a Dios. Otra vez, después léanlo bien atentamente en casa cómo se debe hacer la cosa, ¿no? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracias, etc. Así que los primeros versículos del capítulo 2 es un llamado a ponerse a orar. Si hay algo que demuestra que la iglesia se está conduciendo como corresponde es cuando dobla las rodillas y ora como pueblo a Dios. Segundo, en el capítulo 2, versos 9 al 10, va a hablar de el decoro, hacer un llamado al decoro por parte de las mujeres. Las cosas se ve que no estaban muy bien en la iglesia y entonces Pablo dice, miren cómo se conducen, cómo se visten, cómo hablan, cómo se proyectan. Hoy, mis queridos, perdónenme, pero hoy lo que vemos a veces, estuve mirando unos videos de cómo algunas pastoras se suben al púlpito a predicar. La verdad es una vergüenza, una vergüenza. Claro, es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero es un desastre, es un desfile de moda y además, yo no sé, ya lo dije esto, ¿no? Se ponen unas prendas que no sé ni cómo se la meten en el cuerpo, esas prendas, cómo hacen para vestirse. Es una cobertura, una piel pegada en el cuerpo, una cosa increíble. Yo digo, ¿están queriendo mostrar a Cristo o qué es lo que están mostrando? ¿La humanidad de la persona que predica? Bueno, el apóstol Pablo, no digo que estaba tratando exactamente la misma problemática social o cultural que encaramos hoy, pero obviamente había problemas y es por eso que le dice a Timoteo, mira, esto hay que arreglarlo. Capítulo 2, versos 11 al 15, ¿cuál debe ser la conducta de los dirigentes, obispos y diáconos?
capítulo 3, versos 1 al 13, capítulo 3, versos 1 al 13. Perdón. El orden de los cultos, capítulo 2, versos 11 al 15. Se ve que había hacían el escándalo, ¿no? Las mujeres se levantaban a hablar y Pablo tiene que poner orden en cómo se dirigen los cultos. Y más adelante en capítulos 5 y 6, insisto en esto, vaya a casa y lea bien toda la carta. Yo no la puedo exponer toda ahora en el tiempo que tenemos, pero entonces este hombre va a hacer una serie de agregados que forman parte de las recomendaciones que hace el apóstol San Pablo a Timoteo y por ende a la iglesia. Ahora, repito, Pablo indica todas estas cosas para decirle a Timoteo que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, es decir, la iglesia de Cristo. Pero noten ustedes que es la iglesia de Cristo, no Timoteo, la que tiene la responsabilidad, a la que se le comisiona ser columna y baluarte de la verdad. Mire bien el versículo, porque uno podría decir, bueno, eso es tarea de Timoteo. Para eso le escribió Pablo, para que este hombre sepa cómo conducirse y ser la columna y baluarte de la casa de Dios. No, eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Pablo le dice, te estoy escribiendo a ti para que sepas cómo conducir la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, no Timoteo. Es decir, tú, yo, Timoteo, Pablo y todo cristiano nacido de nuevo, todos nosotros somos los que tenemos el peso sobre nuestros hombres de ser un vigilante de la verdad, la columna y el baluarte. La columna es lo que sostiene el edificio de la verdad y el baluarte es donde está la guardia para vigilar que no sea invadida la verdad y secuestrada por los sátrapas, que lo que hacen es atentar contra ella, torpedear la verdad de Dios, mancillar la palabra de nuestro Señor. Para nosotros poder cumplir con la función que tenemos como iglesia del Señor Jesucristo, no se trata de un asunto de saber cuál es la verdad. Ciertamente que la tenemos que conocer, pero lo importante a dónde apunta el apóstol Pablo es saber cómo hacer usufructo de esa verdad. Porque hay gente que la conoce, como el predicador que mencioné la semana pasada. Sí, él conoce lo que dice la Biblia, pero no la está usando lo que dice la Biblia de una manera santa y correcta. Está abusando de las Escrituras, abusando de lo que el Señor nos pide que nosotros compartamos con el mundo caído. Repito, noten que el apóstol Pablo le adjudica la tarea a todos los creyentes, no a Timoteo. Todos, tú y yo, tenemos la responsabilidad de velar por la verdad, no lo que la gente cree que es la verdad, sino la verdad que Dios nos ha dejado a través de su bendita palabra. Así que con ese propósito, tú y yo estamos agarrados acá. Tenemos que saber qué es lo que se debe enseñar y qué cosas debemos enseñar. No se puede enseñar cualquier cosa. Decir, por ejemplo, que la gracia, el carácter, un atributo de Dios es comparable a un pecado como el de la prostitución. Y la razón es porque nuestros maestros en la actualidad hay una cantidad enorme de individuos que se autodeclaran maestros y que son incompetentes para hablarnos la verdad de Dios y están regando las mentiras, las aberraciones por todo el mundo y tenemos un pueblo dormido que no reacciona, se traga todo este tipo de cosas sin ningún tipo de censuras. Tenemos que tener cuidado quiénes son nuestros maestros. En la iglesia contemporánea, no estoy hablando del maestro en esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. En aquellos días todavía el Nuevo Testamento no se hizo el compendio. Esto va a pasar más o menos en el siglo IV de nuestra era cristiana, así que todavía falta. Circulaban las cartas del apóstol San Pablo y de los otros apóstoles que se pasaban de una iglesia a la otra hasta que al fin se logró canonizar ese material. Pero lo que circulaba en los tiempos del apóstol Pablo y de Timoteo era
el canon del Antiguo Testamento. Y es justamente ese material circulante el que estaban utilizando en este momento los supuestos enseñadores en la iglesia donde el apóstol Pablo había dejado a Timoteo. En el capítulo 1, versículo 7, Pablo los describe como personas que pretenden ser doctores de la palabra de Dios. La palabra doctores, permítame un paréntesis ahí, cuidado, no lo interpretemos como la forma en que aplicamos el término hoy. En aquel entonces no existía el título académico de doctores. Hoy, por ejemplo, hay personas que después de hacer una larga carrera de estudios se les da el grado de doctor en cierta materia o cierto tema específico, una especialidad. En aquel entonces no existían esos grados académicos, se traduce acá la palabra doctor, pero en sí lo que significa es un maestro, un experto sería el concepto que se quiere dar en nuestra traducción. La palabra significa nomodidáscalos, es decir, personas que son maestros de la ley. Si traducimos literalmente el concepto. Eso es para los que después quieren ahondar un poco más en este asunto. Así que dice que son personas que quieren ser expertos, no dice que son expertos, mire bien cómo lo encara Pablo, sino que pretenden o quieren ser expertos sin entender. No hay peor doctor o experto en algo que no entiende de lo que habla. A ver, si un cirujano me dice, mire, lo tengo que operar y no entiende lo que es el bisturí, lo que es el cuerpo humano, usted dirá, ¿se pone, dígame, en la mesa de operación con una persona así? Un mecánico, a ver, yo no entiendo nada de mecánica. Si yo llevo mi auto que está averiado a una persona que no sabe como yo ni cambiar una bujía, pero dice, soy un experto en mecánica, confía en mí, ¿usted le lleva el auto? Y estoy seguro que usted a eso dice, no, estás ni loco. Bueno, la única profesión, si se quiere, que nosotros vamos a uno que cacarea diciendo que es un experto y no entiende de lo que habla es en la iglesia. Hoy agarramos y ponemos el YouTube y escuchamos a cualquier mequetrefe que no entiende, porque una persona que dice que la gracia de Dios es comparable a la prostitución no entiende. Y dice el apóstol Pablo, no entiende ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, la aseveración terrible, grave que está haciendo esa persona. Hoy estamos saturados de pretendidos doctores que no saben de lo que están hablando. Mire, me he cansado de ver personas que algunos me han sacado de las redes porque se sientan personas a ser maestros de Biblia a través del Zoom y del Facebook y el YouTube y qué sé yo. Se graban con el mantel de la cocina, el florero atrás, una cosa ridícula, porque quieren llevarse el aplauso de la gente. Y usted dice, bueno, vamos a darle el crédito a ver si esta persona me bendice con algo. Y usted comienza a ver cómo se hacen los maestros y no saben de lo que están hablando. Y si se quedasen ahí en un rincón, en una casa, está bien, bueno, fenómeno, me interesa, pero cuando se suben a los púlpitos a hablarle a las multitudes, eso es grave. Y encima que las multitudes digan amén a semejante disparates, eso es peor todavía. Pablo le pone nombre a estos predicadores que estaban haciendo un daño tremendo a la iglesia, a tal punto que, fíjense en ustedes, que hoy ya pasaron 2000 años y todavía estamos hablando de ellos. En el verso 20 de ese capítulo dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Claro, hay un contingente hoy día de estos falsos maestros, estoy hablando para contemporizar en nuestros tiempos, muchos Himeneos o Alejandros que dicen no hay que mencionar el nombre de la gente. Bueno, si es así, entonces Pablo cometió un gran pecado. No hay que mencionar a las personas, hay que hablar de las ideas. Sí, hasta ciertos puntos yo lo he hecho, que a veces me preocupo en las ideas, trato de llevar a cabo un atentado contra una idea falsa.
Pero hay veces que tenemos que identificar forzosamente quién es el autor de la idea. Así que en algunos casos sí es necesario identificar quiénes son los que torpedean la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de velar por la verdad. Eso es lo que nos dice la inspiración. Así que no exponer quiénes son los que atentan contra la verdad es hacernos cómplices en el silencio. Hay que decirle a la gente, estos son. Y ciertamente que lo mencioné yo la semana pasada y lo repito de nuevo, es el señor Dante Gebel, famoso en su predicación, que dijo semejante blasfemia desde el púlpito. ¿Sabe cuánta gente hay que aplaude a ese hombre? Que se dejan llevar por su retórica, su simpatía, su manera de expresarse que realmente, en fin, tiene su talento para arrastrar a las personas. Pero yo no voy a una iglesia para que me entretengan, para un espectáculo circense, sino para escuchar el consejo de Dios. Y cuando Dios nos reprende es por amor, para corregirnos, no para divertirnos. Noten ustedes que el apóstol Pablo dice que estos individuos problemáticos, ahí en el verso 20, dice que deben aprender. Si deben aprender, significa que no están en las condiciones de enseñar. La persona que enseña es porque ha aprendido y sigue aprendiendo. Eso de que ya aprendí, nadie me puede enseñar nada, en lo que es las cosas de Dios no va. La persona tiene que estar dispuesta a ser enseñado por el Señor el resto de sus vidas, hasta el final de la carrera. Así que Pablo dice, esta gente, Himeneo y Alejandro que estaban haciendo lío en la iglesia con vanas palabrerías, dice, no están en las condiciones de enseñar porque necesitan aprender. Ahora dice que necesitan o deben aprender a no blasfemar. Quiere decir que no solamente identifica a Himeneo y Alejandro como blasfemos, sino que lo que hablan, creyéndose ser doctores, es blasfemia. Blasfeman contra Dios. Uno podría, leyendo el capítulo 1, verso 7, decir, bueno, a lo mejor tenían algunas diferencias doctrinales, pero Pablo identifica que lo que enseñaban estas personas eran blasfemias, cosas gravísimas. Así que pronunciaban conceptos y palabras o ideas que eran injuriosas a Dios, ofensivas a Dios, atentaban contra el carácter de Dios y su propia naturaleza, como decir que la gracia de un Dios todo santo, que es una gracia santa, se puede comparar con una prostituta o el oficio de la prostitución. Esas son acusaciones gravísimas que está haciendo el apóstol Pablo contra Himeneo y Alejandro. Gravísimas. El problema hoy, hermano, es que ni los predicadores, ni la audiencia que los sigue, que es una multitud, aprenden a no blasfemar. Todo lo contrario. Cada vez vamos aprendiendo nuevas maneras, la innovación a cómo blasfemar con mayor intensidad la santidad y la grandeza de nuestro bendito Dios. Hoy vemos en los cultos danzas, unciones y cosas por el estilo que usted lo ve y algo en nuestras fibras, en la intuición natural del hombre nos lleva a ver que algo no está bien, algo no encaja, hay algo que está desubicado o arrancado. Pero sin embargo la gente sigue yendo y subvencionando con sus ofrendas todo ese tipo de equipamiento, toda esa mecánica, que es un verdadero atentado contra la verdad de Dios. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que mandase, la palabra ahí está en el capítulo 1, verso 3, mandase a algunos a no enseñar una doctrina diferente a la que ellos habían sido comisionados predicar por el Señor. En el verso 4 les dice, como te rogué que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, así te encargo ahora. Es decir, a ver, miremos la cosa. Pablo lo agarró a Timoteo y le dijo, Pablo, hay un problema acá.
Y entonces le dijo a Timoteo, te voy a dejar en Éfeso para que tú corrijas lo que está mal. Y ciertamente Timoteo se quedó en Éfeso, como lo indicó el apóstol Pablo, pero resulta que a medida que fue pasando el tiempo empezaron a florecer estos individuos. Prendieron Himeneo y Alejandro, y quizás otros que lo seguían que también querían ser maestros. Y es por eso que Pablo, cuando se entera lo que está pasando, le escribe la carta, porque ya lo había dejado en Éfeso. Dice, te dejé, como te encargué, te mandé, que te quedes en Éfeso para que corrijas las cosas. Ahora te estoy escribiendo, te estoy mandando la carta. Este es el segundo llamado de Pablo. El primero fue, te quedas en Éfeso. Te rogué que te quedes, y ahora le está diciendo, de la manera que te encargué que mandes, que te quedes, que trabajes, ahora también te hago la misma comisión, el mismo mandamiento. Hay una insistencia de Pablo porque el cáncer que había dentro de la iglesia no había mermado, sino que seguía adelante y estaba haciendo estragos en esa congregación. ¿Qué demanda Pablo de estas personas? Pablo dice que no enseñen diferente doctrina. Es decir, que personas que, tomando nota de la misión central de la iglesia en cuanto a la defensa de la verdad, estos en cambio la estaban sitiando, la estaban poniendo bajo amenaza, y con ello a todos los creyentes. Bueno, la tarea de Timoteo y la tarea de la iglesia era ponerse en guardia y defender la verdad a toda costa. Ahora, ¿qué pasa cuando, Pablo le dice, mándale a esta persona? No es un asunto de rogarle, porque ahora vamos y decimos, por favor, no hable esas cosas, piense. Pablo está diciendo en los términos más severos, mándale, dale órdenes a estas personas que paren, que terminen. Y yo le digo a los de la cámara, te conjuro en el nombre del Señor que te bajes del púlpito si vas a blasfemar el nombre de Dios. Y eso es para todos nosotros. Pero noten ustedes qué interesante, porque la cosa es, ¿qué pasa cuando las personas a quienes se les demanda que paren no obedecen? Porque usted va a encontrar que a estas personas que hoy se les dice, y no soy yo, sino un montón de predicadores, hay un ejército de pastores y maestros que se están levantando para denunciar este fraude olímpico que se está dando dentro de la iglesia. Pero la cosa es que no vemos respuesta por parte de estas personas. Ellos no paran, no cesan de predicar las blasfemias. Al contrario, lo hacen con más intensidad. Invierten grandes fortunas para comprar lugares y plataformas desde donde transmitir estas barbaridades contra Dios. ¿Qué sucede cuando estas personas desobedecen al llamado o al mandato de dejar de blasfemar? Bueno, estas personas lo siguen haciendo. Hacen total caso, oído cerrado al mandamiento de cerrar su boca. Nos dice, por ejemplo, en este caso, hoy vuelvo a repetir, los predicadores actuales no obedecen a nadie, se obedecen a ellos mismos y pretenden que toda la sociedad los obedezca a ellos en sus barbaridades. Bueno, la tarea de Timoteo y de la iglesia es seguir e insistir demandando que estas personas dejen de predicar semejantes barbaridades. Ahora bien, Pablo dice que las personas que no obedecen al mandato, otra vez, verso 20, dice que son entregados a Satanás. ¿Qué tal? Si fueren obedientes, se terminó el asunto ahí. Pero el problema es que Pablo va más lejos porque esta gente no responde a lo que Timoteo les estaba mandando. Noten que él dice que él los entregó a Satanás. No dice que los entregó a Dios o a su Hijo Jesucristo en oración. Dice que los entregó. Ahí eso está en la Biblia, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando. Repito, yo no estoy dándole qué es lo que pienso. Es lo que nos está diciendo el testimonio interno de la carta. Dice que los entrega a Satanás. Y dice que los entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar contra el Señor. Esto sí hay que ser justo. Noten que es Pablo el que lo entrega a Satanás. No dice que Timoteo debe entregarlos a Satanás
o comisionar a la iglesia para que empiece a entregar personas a Satanás. Esto es muy importante porque uno podría decir, bueno, la misión de la iglesia, aparte de ser columna y baluarte de la verdad, es entregar a los desobedientes al demonio. No, Pablo no está diciendo eso. Él dice, no le dice en ningún lugar a Timoteo, entrega a estos hombres a Satanás. Enseña a la iglesia a entregar a estas personas a Satanás. Está diciendo, yo lo entregué a Satanás. Y eso lo que confirma es la autoridad apostólica de este hombre escogido por el Señor para fundar y cuidar a la iglesia y enseñar cómo debe proceder la iglesia. Por eso lo escribí, para que aprendas a cómo conducirte, cómo manejar la iglesia. Pero no es misión de la iglesia tirar gente en el infierno. La tarea del apóstol Pablo era de entregar a estas personas a Satanás. Ahora la pregunta es, ¿pero qué quiere decir eso? ¿De qué manera Pablo llevó a cabo esta función? ¿Qué significa ser entregados a Satanás? Honestamente, en la carta no encuentro nada que nos dé alguna luz de cómo operaba este asunto. ¿Qué quiere decir esto de entregar a la gente en Satanás? Segunda carta de Timoteo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y acá permítame un poco de especulación. Pienso yo que por el contexto de la carta se trata de un acto disciplinario, probablemente de excomunión, de apartar a estas personas. Llego a esta conclusión basado en la información que tengo de la carta. No es que yo creo o se me imagina el asunto. Leyendo todo el contenido, diciendo, mira, manda a esta gente que no proceda de esa manera porque están siendo pésimos maestros, que se creen que saben pero no entienden nada. Bueno, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Cómo lo manejamos? Y entonces Pablo dice, yo los entrego a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que el asunto es más disciplinario. El apóstol Pablo da un paso adelante con su autoridad apostólica y lo que hace es cederlo a los vapuleos del diablo para que eso sirva como aleccionamiento, que lejos de Dios y siguiendo las cosas del diablo vean las consecuencias de eso y por lo pronto no pueden tener comunión en el pueblo de Cristo. Noten que el apóstol Pablo dice que los entrega para que aprendan. El gol de Pablo no es empujar gente al infierno. La idea de él no era que sean destruidos por el diablo. Los abandona por un momento en forma disciplinaria al diablo para que logren aprender algo. Es decir, que la persona se dé cuenta de lo grave de su situación. Está blasfemando a Dios. Y que al darse cuenta que está cometiendo un gravísimo pecado, entonces busque corriendo el perdón de Dios, que la persona se arrepienta, que Himeneo y Alejandro paren con ese asunto. Acaban de hablarle a la gente barbaridades. Está recibiendo el mandato comisionado por Pablo a su siervo, ¿no es cierto?, a su hijo, a su pastor en Éfeso, diciéndole, Pablo manda que paren con esto y que las personas al no responder a eso, que cuando sean entregados se den cuenta que el asunto es gravísimo. Y de esa manera peguen la vuelta y vengan implorando el perdón de un Dios que acaban de blasfemar. Pablo no quiere la perdición de la gente. Pablo quiere la salvación de la gente, la recuperación de esas almas. El problema es si las almas quieren ser recuperados por el Señor que los llama. Y todo esto para que estas personas al arrepentirse, como Timoteo, aprendan a cómo conducirse en la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. Hermanos, si se deja obrar con total libertad e impunidad a estos operadores blasfemos que se creen doctores de las Escrituras y no saben lo que dicen y lo que afirman, nos hacemos cómplices de este asunto. La iglesia se hace cómplice. La iglesia no nos llama, la palabra de Dios no nos llama a proteger, amparar o tener compasión de los que blasfeman el nombre de Dios, sino a defender a toda costa la verdad de Dios. Hoy la iglesia está defendiendo a los mentirosos. Estamos amparando la mentira. Y es por eso que el mundo se ríe de nosotros. Y ya casi no tienen respeto por el pueblo de Cristo. Y Pablo no solamente habla de blasfemia y las consecuencias de ser entregados a Satanás para aprender, en fin, qué sé yo, de una manera brusca que están haciendo mal, pero habla de una serie de consecuencias para la iglesia cuando dejamos a estos falsos maestros operar libremente
en el pueblo de Dios. Número 1, verso 4, acarrean disputas. No solamente blasfeman, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué resultado da eso? Acarrean disputas. Dice, no prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean altercados, riñas, polémicas y tremolinas que, a fin de cuentas, en lugar de edificar o construir la iglesia de Cristo, hace todo lo contrario. Fíjese en el versículo 4, cómo este hombre dice, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. La edificación tiene que ver con la nutrición espiritual del creyente a través de la enseñanza, la absorción de la palabra de Dios en nuestras vidas. A medida que vamos entendiendo el consejo de Dios, nuestras vidas se van haciendo cada vez más sólidas, más firmes, una vida que camina por fe y para fe en el Señor. Estos señores lo que hacían o producían era el efecto contrario. Todas sus palabrerías lo que hacían era minar la estabilidad de los creyentes. Los llevaba a deambular en la deriva en lugar de caminar como corresponde. En lugar de crecer, terminaban en lo que yo llamaría un enanismo espiritual constante. No había ningún tipo de desarrollo. Número 2, versículo 6. Se desvían estos falsos maestros y el problema no es que solamente ellos se desvían, pero arrastran en el desvío, desvían a otros a palabrerías en lugar de buena doctrina. Versículo 6. Llama poderosamente la atención que no son orientados por la palabra de Dios y hacia la palabra de Dios. Todo lo contrario, caen en el desapego, el divorcio de la palabra de Dios, la aberración de lo que Dios dice en su santa palabra, la ofuscación, abrazando variantes de la doctrina que otra vez altera la edificación adecuada y por ende no nos ayuda a andar como corresponde en la iglesia del Dios viviente. Número 3, se oponen a la sana doctrina, versículo 10. La palabra griega que se describe allí, cuando dice allí que se oponen o que se oponga a la sana doctrina, en español se puede traducir como adversarios. Es un término que habla de alguien que se pone en contra y le declara la guerra a algo. Acá no estamos hablando de personas que tienen distintas opiniones doctrinales o distintas conclusiones. Tú piensas esto, yo pienso lo otro, que ya está mal. Pero está hablando de personas que le declaran la guerra a la doctrina. Usted puede decir, bueno, a mí no me gusta. A ver, hablamos de predestinación. Por tomar un caso, ¿no? Que le pone los pelos de punta a la gente la palabra predestinación, no sé por qué. Pero bueno, usted tiene alergia al polen y tiene alergia a la predestinación. Fine, antes que destornude. Está bien, usted no está de acuerdo con la predestinación. Macanudo, no está de acuerdo. Está mal, porque la Biblia habla de eso, pero no está de acuerdo. Pero el problema con esta gente es que no estoy de acuerdo, sino que dice, le voy a declarar la guerra a la predestinación. Y usted va a ver cómo la gente empieza a polemizar y a armar una serie de argumentos que no saben ni de lo que habla, porque otra vez estos son doctores falsos que creen que saben y no saben nada. Yo he escuchado debates acerca de cómo tirar abajo la predestinación, que da risa. Pero da risa, me da vergüenza ajena, porque usan las escrituras, pero que es una manera. Yo digo, pero ¿será posible que esta persona se lo considere un experto en Biblia? A este papa frita, este mequetrefe, lo ponen para enseñarnos a nosotros, la iglesia, semejantes disparates. Y un montón de gente dice, amén, amén, sí, eso es. Y así estamos. El problema con esta gente no es que no están de acuerdo con algo, con la doctrina, sino que le declaran la guerra. Y lo que tratan es de meterle de prepo al pueblo de Cristo otra doctrina completamente diferente. Y ahí es donde está la gravedad del asunto, ahí es donde está el problema. Estamos en guerra con estas personas. No es simplemente que cambiamos opiniones, esto es un campo de batalla que lucha para ganarse y secuestrarse las almas del bendito Hijo de Dios, que dio su vida para comprarlas, para salvarlas. Por eso este asunto es serio, por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, manda que paren de hacer eso, porque son personas que le declararon la guerra a la verdad de Dios. Por eso habla en términos militares diciendo somos la columna y los que montan guardia, baluartes de la verdad.
Hermanos, esto es muy serio. Esta gente usualmente, estos predicadores como Himeneo y Alejandro y los que pululan en estos días, dice que declaran tener puntos de vista diferentes, pero no, Señor. Ellos lo que hacen es declararle la guerra al pueblo de Cristo, declararle la guerra a la verdad de Dios. Y hoy los estamos dejando sin impunidad, que ellos se conduzcan en las iglesias a su antojo, haciendo estragos con una obra que costó la vida del Hijo de Dios para salvarlos. Hermano querido, no hay lugar para las diferencias doctrinales. Este asunto no se trata de puntos de vista. Me han dicho, ese es su punto de vista. No, mi querido, no es mi punto de vista. No es tu punto de vista. No es el punto de vista del señor Gebel o Maldonado o todos estos sátrapas que están por ahí dando vueltas diciendo barbaridades contra la santidad de Dios. No, Señor, es el punto de vista de Dios. Es Dios el que tiene el punto de vista, el único punto de vista. No hay diferentes puntos de vista. En política o en ideologías podemos tener diferentes puntos de vista, pero cuando se trata de la verdad de Dios no hay dos o tres verdades, hay una sola. No es tú o mi punto de vista, es el punto de vista de nuestro poderoso Dios. Y nos confió a nosotros su punto de vista para que velemos por él y lo defendamos a toda costa. Pero esta gente dice, no, es su opinión, es su punto de vista. Bueno, eso nos habla de la falta de educación que tenemos en la iglesia contemporánea. Es terrible. Así que podemos ir viendo que, siguiendo el razonamiento de Pablo, buenos educadores desempeñan un papel central en la iglesia del Señor Jesucristo para su desarrollo, su crecimiento y para que sepan cómo conducirse en la casa de Dios. ¿Y por qué razón? Bueno, por un lado, porque esos buenos maestros nos inspiran, nos motivan a conducirnos como corresponde, debido al consejo de Dios, no la opinión de un predicador. Segundo, forman o capacitan adecuadamente a los hijos de Dios. Pablo en la segunda carta que le escribe a Timoteo dice estas palabras: tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Ojo, mire bien lo que dice Pablo, porque corremos en la lectura, no nos detenemos a meditar en lo que dice este hombre. Dice, persiste en lo que has aprendido. De Pablo, de tu familia. No, Señor. Dice, lo que has aprendido de las Escrituras. Lo que hizo Pablo fue enseñarle, fue un vehículo, un canal a través del cual Dios le enseñaba las Escrituras. Sus familiares, este hombre habla de su mamá, de su abuela, pero que le instruyeron, fueron los medios a través de los cuales Timoteo desde pequeño aprendió las Escrituras. Nosotros hoy decimos, gracias pastor, gracias a mí, qué sé yo, el apóstol o cosas por el estilo, que me habló, meditó, romantizó las Escrituras. Pero querido, tenemos que escuchar y aprender lo que dice la Biblia, no lo que dice un charlatán. Nos hemos acostumbrado a seguir caudillos que ciertamente hablan muy bien, nos envuelven como en un canto de sirena, ¿no es cierto? Nos arrastran y nos destrozan. Nos llevan a blasfemar a Dios, no solamente de palabras, sino con nuestra manera de conducirnos en la iglesia. Y eso es porque no estamos escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Timoteo aprendió las Escrituras a través de los canales que Dios usó para que conozca la voz de Dios a través de su santa palabra. Dice este hombre, aprendiste desde la niñez las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio. Y luego dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué puede la palabra de Dios ser útil a semejante magnitud? Bueno, porque es inspirada por Dios, no por Pablo,
no por los familiares de Timoteo. Es Dios quien sopló las Escrituras. Y es por eso que, debido a que viene de Dios, la mente y el corazón de Dios tienen la utilidad para equiparnos de tal manera que podamos vivir de una manera consecuente como hijos de Dios. Por eso en el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa última frase, enteramente preparado, explica la primera parte del verso 17 cuando dice a fin de que el hombre sea perfecto. No es perfeccionismo, está diciendo que sea perfecto para actuar como corresponde. Por eso Pablo le dice en la primera carta, te escribí para que sepas cómo conducirte. ¿Y cómo es que aprende a conducirse? Tragándose las Escrituras. Te escribí para que recuerdes las Escrituras que te hacen apto para andar como corresponde. Número 3, asisten los buenos maestros como Pablo al desarrollo de habilidades para el servicio. Y eso lo sabemos porque dice que aprendas a conducirte. Es decir, cómo vas a caminar. Nosotros servimos en la iglesia, pero tenemos que saber cómo servir. Hay predicadores que se suben, pero hay que saber cómo predicar. ¿Qué predicar? ¿Qué es lo que vamos a decir acerca de Dios? Saber cómo conducirnos en el hogar, como esposo y esposa. No es asunto de si estoy casado, sino cómo te conduces como esposo y esposa, como hijo, como padre, como miembro de una iglesia, como pastor, como maestro de escuela dominical, en todo sentido. Aprender a cómo conducirnos no adentro del edificio, sino en el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia. Un buen maestro nos va a enfatizar. Pablo no decía, miren, escúchenme a mí, síganme a mí, mírenme a mí. No, él lo que quería es que sigamos el consejo de Dios. Dio la vida a este hombre para que la iglesia le entre por las sienes estas verdades. Vale decir que los buenos maestros, no como Himeneo y Alejandro, sino como Timoteo, como el apóstol San Pablo, nos transmiten conocimiento. Y no solamente transmiten el conocimiento, sino que además ayudan a formar buenos creyentes, correctamente equipados. Hoy el enfoque, hermano querido, en las predicaciones y en todos estas ¿cómo le puedo decir?, programas de alcance, es hacer nuevos creyentes. ¿Le es familiar ese concepto? Tenemos que hacer nuevos creyentes, porque la Gran Comisión dice que tenemos que ir y hacer discípulos. No, mi querido, la Biblia no dice que debemos hacer nuevos creyentes, sino que tenemos que hacer buenos creyentes. Por eso en la Gran Comisión Jesús no dijo ir y hacer discípulos, sino dice ir a hacer discípulos enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Que guarden las cosas. ¿Qué cosas? Las que yo les enseñé a ustedes. No lo que se le antojó a los apóstoles o a un mequetrefe que dice que la gracia de Dios es comparable a una ramera. Pero por favor, señores, por favor, a esta gente escuchamos hoy, con razón que no sabemos ni por dónde nos pega el aire con las cosas espirituales. Estamos escuchando una sarta de Himeneos y Alejandros que nos llevan para cualquier lado. El Señor Jesucristo nos llamó a ser nuevos y buenos creyentes. Y para ser buenos creyentes que sepan cómo conducirse, necesitamos inyectarle la palabra de Dios, la Escritura, empaparse de ella, hacerse expertos en la Biblia. Y no dejar que los ignorantes y los indoctos que se creen expertos nos dirijan a nosotros y la exaltación de la mentira en lugar de la verdad. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de los falsos maestros? Cuidado de quienes nos enseñan. En primer lugar, la calidad de la educación. Hay que tener cuidado de quién te educa debido a la calidad de educación que te están impartiendo. Hermano, tienes que evaluar ¿cómo puedo decir?, la competencia de las personas a quienes les abrimos los oídos. Si una persona está escuchando a alguien que se cree sabio, pero no sabe ni lo que dice ni lo que entiende, bueno, no vamos a ir muy lejos. A ver, si usted se va a un restaurante y le dan un pez, pero el pez está podrido, bueno, se está comiendo el pez, fenómeno. Se va a otro restaurante, le dan pez acá, pez allá.
pero la calidad de lo que está comiendo determina si no se va al hospital a terapia intensiva. Entonces, a ver, si me van a dar la palabra de Dios toda adulterada, hecho un desastre, abrieron la Biblia en el culto, pero usted tiene que ver qué calidad de información, de educación le están dando, qué alimento espiritual está recibiendo usted. Porque se la va a tragar igual, pero los efectos pueden ser tóxicos. En segundo lugar, la influencia moral y las creencias que produce dicha enseñanza. Pablo habla de un aspecto práctico en la enseñanza cuando dicen saber cómo conducirnos. No se trata de saber en la cabeza, sino cómo vamos a aplicar el saber. El adoctrinamiento con ideologías de turno, como las que se están dando ahora, o falsas enseñanzas, afectan, créalo o no, la conducta de cada hijo de Dios. Todas estas ideologías de género y todas estas pavadas, disculpe el término, pero es que son pavadas. El otro día estaba escuchando a una persona discutiendo con un médico, diciendo un señor que, en fin, se cree mujer. Está bien, él se cree que es un repollo. Bueno, fine, usted se cree un repollo, es un repollo. Usted crea lo que quiera. Pero el hombre le estaba discutiendo a un médico que él puede menstruar. Es un hombre que se viste de mujer y le discutía al médico, yo puedo menstruar. Y el tipo le decía, pero no, señor, usted no puede menstruar. A menos que usted crea que puede, bueno, crea lo que quiera. Si usted cree que ese, no sé, Chewbacca, el de la película esa, ¿no? De los que saben de Star Wars o no sé de qué película es. Well, fine. ¿Se cree un oso peludo? Fine. Usted crea lo que quiera, pero de ahí que me diga que puede gruñir como un oso peludo y qué sé yo, hacer lo que hace un oso peludo, por favor, dejémonos de tonterías. Bueno, pero hoy la sociedad abraza ese tipo de ideologías. Bueno, mi querido hermano, ojo con eso, las influencias filosóficas no sirven absolutamente para nada. Si nosotros abrazamos esas ideologías, afectan nuestra conducta. Hoy en las escuelas se están enseñando porquerías a nuestros hijos porque hemos dejado que esa basura se meta en nuestro sistema y ya la sociedad, usted no ve que sale a las calles a protestar contra estas cosas. Al contrario, a nuestros hijos les están enseñando toda esa basura. Lo que creemos, eso es lo que va a determinar cómo nos conducimos, en casa, en la sociedad, en la iglesia, en todo el mundo. Y número 3, la responsabilidad y ética profesional. Hoy los Himeneos y los Alejandros que han inundado la iglesia contemporánea apelan a la emoción, no la verdad, la emoción. Usted ve, otra vez como dije el otro día, este señor diciendo semejante barbaridad desde el púlpito y la gente llorando, emocionada. Tiene una manera tan elocuente de mover las emociones. Habla muy bien el Señor, bien en el sentido de expresarse, no lo que dice. Habla muy bien, hay que darle el aplauso de que es un excelente conquistador con la palabra. Mucha elocuencia, un gran artista. Y usted ve a la gente y en lugar de decir, pero este bárbaro, ¿qué está diciendo acá? ¿Está blasfemando a Dios? No, lloraban. ¡Ay, qué emocionante! ¡Qué hermoso mensaje! ¡Qué lindo! Compara la gracia de Dios con una prostituta. ¡Qué bendición! Me llenó el alma. Hoy salgo flotando en las nubes alabando a Dios. Apelan a las emociones, no a la verdad. Segundo, apelan a las finanzas. Hoy dicen, tienes que sembrar. Tienes que sembrar. ¿Dónde sembramos esto? Acá. Pon acá tu siembra. Vas a ver que si pones acá los $5,000, tu bolsillo se va a llenar con 10,000. Y somos tan tontos y tan incautos que vamos a dar los $5,000 a este señor. Señores, despertémonos, por favor. Dejemos de adular la mentira, de ser llevados esclavos por los Himeneos y Alejandros contemporáneos. Mira quiénes son tus maestros. Número 3, la espiritualidad mística. Hoy la gente da vuelta como un trompo, saltan, bailan y qué sé yo, puro misticismo. Lo que veíamos hacer en los espiritismos o en estas religiones paganas, hoy lo vemos adentro de la iglesia. Antes nos escandalizábamos cuando veíamos a los espiritistas o gente de religiones paganas que daban vuelta y que sacudían la cabeza. El otro día veía un video de una señora que daba vuelta la cabeza de una manera tan antinatural, parecía que se iba a desnucar.
y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Yo digo, pero eso no es natural, hay algo que está operando ahí que... Y yo digo, pero a ver, ¿para qué el Espíritu Santo me va a agarrar a mí la cabeza y me va a hacer dar vuelta la cabeza? Explíqueme usted. Yo miro a dos locas o locos que están ahí saltando, temblando y dando vuelta la cabeza como un trompo. Digo, ¿de qué manera conozco a Dios o me acerca a Dios o a contemplar su gloria? Y sin embargo, ese tipo de misticismo decimos, eso es de Dios. Pero yo digo una cosa, ¿qué es lo que nos está pasando a los creyentes hoy? Y sin embargo, ustedes ven esas iglesias y se llenan de cabo a rabo con ese tipo de espectáculos. Mira, hermano, en definitiva, tengo que dejarlo ir. Pero Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que mandase a algunos, como Himeneo y Alejandro, a que dejen de enseñar diferente doctrina. Eso quiere decir que Pablo estimaba la competencia que estaba teniendo Timoteo en esa ciudad para... tratar de frenar el asunto. Y lo que me llama la atención es que descalifica a Himeneo y a Alejandro, pero lo que hace es declarar públicamente la competencia de Timoteo como maestro. Le está diciendo, tú debes enseñar, no estos dos. Manda a esta gente que pare. Así que no solamente le adjudica la autoridad, sino la calidad de enseñanza para decirle a ellos, ustedes están mal. Pablo lo que me enseñó de la palabra es lo correcto y eso es lo que voy a predicar. Así que Pablo está declarando la competitividad de Timoteo como maestro en relación a estos individuos que estaban haciendo estragos en la iglesia. En el presente nosotros tenemos que asumir la misma actitud que subraya el apóstol Pablo en esta carta. Tenemos que poner más atención de a quienes escogemos como nuestros maestros. Cuando vas al YouTube y vas a ver una predicación, mira predicadores, hay excelentes predicadores, extraordinarios hombres de Dios que enseñan la palabra, pero mira, discierne por el amor de Cristo, mira bien a quién escoges como maestros. Porque el apóstol Pablo nos escribió a través de esta carta a Timoteo y ahora por extensión a nosotros para que aprendamos a cómo conducirnos y para que cumplamos la solemne tarea no de blasfemar a Dios en la iglesia, sino para que defendamos la verdad de Dios a rajatabla y que no le demos los púlpitos y nuestras almas y nuestros oídos a falsos maestros que se creen doctores, pero sin embargo no entienden ni lo que afirman. Y hoy hay más de esos en la iglesia que personas como Pablo y Timoteo que están preocupados en la salud espiritual del pueblo. Decía en los tiempos de Oseas, Dios, mi pueblo ha perecido, mi pueblo ha caído, ha fallado por falta de conocimiento. Hermano, cuidado, porque nosotros estamos poco a poco deslizándonos en la misma dirección. Señor, gracias por haber preservado esta carta que no solamente le habla a Timoteo, pero por preservación hoy llega a la iglesia para que nos despierte a poder aprender cómo conducirnos en un clima hostil donde se está blasfemando tu bendito nombre. Señor, perdona a los que están pecando gravemente. Te rogamos por sus almas. Porque la forma en que se están conduciendo es un acto abierto de desobediencia a tu palabra que les dice, callen, prepárense para enseñar. Pero no, estos hombres y mujeres ya se sienten doctores en tu palabra y no saben lo que dicen y lo que afirman. Apiádate de sus almas, Señor, porque en esa dirección el único lugar que vemos es el infierno para ellos. A nosotros guárdanos, por favor, dirígenos a los maestros que inspiraste para dejarnos la palabra de Dios y que ellos nos eduquen, que seamos educados en las cosas tuyas y que sepa cómo conducirse y seamos verdaderos defensores de la verdad, que seamos columna y baluarte de esa verdad que nos has confiado. Porque te lo pedimos, oh Señor, con acción de gracias, en el nombre precioso de Cristo. Amén.